él siempre dice, cumple con su palabra, y pasamos el videíto recién. En las puertas de Comodoro Pi. Santiago, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por llamar, Bien, y estábamos tratando de explicar, mientras te esperábamos, la causa, de en qué consiste, cuál es el fundamento y demás. ¿Querés contarnos un poquito? ¿Sí? Sí, cómo no. Primero lo que creo que hay que marcar es que más allá de actos y de cuestiones emotivas como las que se vivieron ayer, sí, la obligación de todo peronista bien parido y de todo nacionalista con vocación de patria, las cosas hay que arraigarlas. Un árbol con copa pero sin raíz se cae rápido porque lo tira el viento. Entonces, manifestaciones emotivas no construyen el final de este gobierno. Son nada más que exteriorizaciones de hinchadas, de barras bravas, sí, que pueden ser descarga emocional, puede ser un montón de cosas, menos hechos prácticos y fácticos de derrocamiento de este gobierno. Y yo no trabajo para hacer hinchada de nadie, trabajo para derrocar a Javier Milei del gobierno de los argentinos por la vía del juicio político y la destitución, con lo que implica como final de un ciclo de este proyecto saqueador de la Argentina, anglófilo, que constituye en sí mismo un modelo de transferencia de la renta y de liquidación del patrimonio de los argentinos. Con lo cual, no hay que confundirse, sí. hay que tener bien claros los objetivos. Hoy fuimos a ratificar la denuncia con Europi, que ahora te la desarrollo. Para un poquito, Santiago, porque ya que nos metimos en este tema, yo tengo que profundizar este tema con vos. Vos sos un tipo valioso dentro de la estructura política argentina y sobre todo el peronismo. Digo, fue un montón de gente, un número de gente realmente importante, se escuchó la voz de Cristina. ¿Cómo crees que el gobierno suspendió su agenda, ¿sí? Ayer, el gobierno de Milei? Te estoy tirando tips como para que vos me elabores a partir de todo esto un concepto de lo que fue ayer, que vos lo estabas haciendo, pero yo te interrumpí, pero sabía que te ibas a meter en el tema de la denuncia y me parece muy valioso poder escuchar tu opinión sobre todo lo de ayer, ¿sí? Ya, yo trabajo para la caída del gobierno y eso implica también, de alguna manera, corregir todos los exabruptos, delirantes y toda la mecánica de destrucción de las garantías institucionales y de lo que significa vivir bajo un régimen de ocupación como estamos viviendo hoy. Y eso claramente tiene víctimas y tiene situaciones de tensión. Cristina es víctima del lawfare, trabajo para su libertad, yo la indulto todos los días, pero la verdad es que no creo que ayer haya cambiado absolutamente nada por haber hecho una movilización que con mucho esfuerzo militante y económico de estructuras que trajeron gente de todos los puntos del país, se aglutinó un número de gente interesante, pero que obviamente responde al paradigma de estos tiempos, y es la realidad. Que nosotros hablamos todos los días para mucha más gente que la que estaba ayer en la calle, a partir de nuestro oficio y nuestra profesión de comunicación a partir de los medios digitales, con lo cual la era de mostrar cuánta gente está en la calle debe ser reemplazada para ver cuánta gente va a votar. Sí. Si nosotros metemos 100.000, 200.000, 500.000 personas en la calle y después cuando vamos a votar el 50% de la población no se mueve de la casa y del otro 50 perdemos la elección, la verdad que por más que llené la cancha no cambia la realidad. ¿Y por qué crees que eso es así? Digo, porque es un fenómeno. Porque la ciudadanía ha evolucionado con el tiempo y las épocas. El dominio de la calle no es ya... No te asegura nada, digamos. No, es que tampoco es el objetivo. Esa mística del choripán y la plaza llena es de Perón. Perón, en ese momento, cuando necesitaba hablarle al pueblo, necesitaba que el pueblo se concentre en un cabildo abierto a escucharlo, porque las posibilidades de la comunicación eran muy difíciles con la televisión. Sí. Recién en sus épocas fundacionales, una radio que se extendía en los sectores urbanos pero no llegaba a lo profundo del territorio. Entonces la gente necesitaba
que le llegue el diario de papel y le llegaba un día después o dos, necesitaba el boca a boca, necesitaba la militancia, necesitaba ir a esas asambleas, a esos cabildos abiertos, para poder estar informada y poder ser propagadores y discípulos que llevaran el mensaje hasta el último rincón de la Argentina. La realidad es que hoy, para militar la libertad de Cristina, no hay que ir a ninguna plaza, no hay que expresarlo en términos de perder un día de trabajo y moverse y poner dinero, fortunas de dinero en micro, comida y traslados, porque la realidad, muchachos, es que ayer los micros cruzaron el riachuelo, pero la gente no cruzó nadando. No hubo un 17 de octubre, ¿eh? O sea, ayer no hubo una reacción espontánea de un pueblo enardecido en búsqueda de Perón. Ayer hubo un sector de la sociedad que se movilizó con estructura que pusieron, gracias a Dios, intendentes, organizaciones sociales, alguno que otro gremio, y que pudieron tener la oportunidad de perder un día para ir a decirle a Cristina: acá estamos, te venimos a saludar y a dar nuestro cariño, nuestro afecto, pero eso es simbólico. La realidad es que mientras los diputados, 99 diputados, 34 senadores, no presenten el pedido de juicio político, no se constituya la comisión de juicio político, no se pida el juicio político a la Corte, no hagan lo que acabo de hacer yo, que es ir a denunciar a tribunales y empujar a la justicia a trabajar en función de los intereses que nosotros empujamos y no ser únicamente una escribanía de los intereses del lawfare. Si no le pones la cara a los jueces, te sentás en los juzgados y los desafías a hacer justicia. Si no vas al Congreso a patear culos y cabezas, podés hacer 100 actitos que no vas a cambiar un carajo, podés hacer fiesta de cumpleaños, podés hacer reuniones, baile, lo que vos quieras, pero la realidad no va a cambiar. Con lo cual, yo no... Viste que hay una teoría del delito que dice que no se consume lo que se vende. Entonces, ¿a quién nos quieren hacer consumir lo que vendimos? Toda la vida vendimos nuestra fuerza de movilización. Sí. Toda la vida vendimos que éramos los dueños de la calle. Y nosotros hace 1 año y medio perdimos la elección en todo el país. ¿De qué estamos hablando? Entonces, la realidad es que acá hay que ganar la elección en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre con Axel Kicillof, hay que ganar con Massa, hay que ganar con Cristina, hay que ganar. Ahora, sacar conclusiones anticipadas y erróneas de movilizaciones que deben ser analizadas con frialdad, muchachos, sí, con absoluta frialdad. La movilización de ayer costó mucha plata, mucha plata. Mover esa gente cuesta mucho dinero. Y eso no se puede hacer todos los días. No es para que todos los días te levantás y si vamos a juntar 150.000 personas para ir a la Plaza de Mayo. No es así. Con lo cual, tenemos que plantear una lucha mucho más profunda, estructural, de dirigentes, que logre romper los cimientos estructurales de este régimen que nos somete. Y la libertad de Cristina no va a nacer de una movilización a la Plaza de Mayo. La libertad de Cristina va a existir cuando caiga este régimen. Claro. Y la verdad es que por el camino de la cuestión emotiva, nadie se va a conmover, ni en tribunales, ni en la Casa de Gobierno, y digamos, lo que vos marcás vos es casi infantil. El gobierno no suspendió ninguna actividad de nada, el gobierno siguió funcionando todo el día, siguen ejerciendo la dictadura, siguen liquidando la Argentina, siguen destrozando todo. Ayer, mientras vos decís que el gobierno no existía... No, yo dije simplemente repetir lo es falso. Ayer estaban sacando un decreto para destruir el Instituto de Yerba Mate. Sí. ¿Entendés? O sea, que obviamente a los un huevo, porque total, mientras haya yerba en la góndola les importa un carajo si viene de Paraguay. Pero la realidad es que a los misioneros, la destrucción del Instituto de Yerba Mate, y a los correntinos les genera un gran quilombo, es la destrucción de otro organismo que hace a la comunidad organizada y al desarrollo de un sector productivo, con lo cual el gobierno siguió destruyendo ayer y no le importaba un choto la Plaza de Mayo. El gobierno seguía emitiendo decretos, seguía destruyendo la minería, el agua potable, entregando la soberanía de Malvinas, destruyendo nuestra Patagonia. O sea, el gobierno no se detiene en la destrucción. Es más, mientras Cristina estaba con su comunicado en la Plaza de Mayo, el energúmeno psiquiátrico anunciaba la creación de una brigada de la Gestapo de la CSS para perseguir al pueblo argentino con la amenaza de ciberpatrullajes y detenciones no judiciales. Entonces, contame a ver en qué los afectó la movilización. Y la posibilidad de ahora de cualquier persona comprar armas automáticas. Dije, esto fue una cosa, sí. Ya... No sé cuál es la idea, en definitivas. Yo te digo, viste que hay una discusión ridícula y absurda, pero que tiene una base argumental real, y es que obviamente
vos decís en la Argentina la desregulación de la venta de armas ya existe porque los delincuentes las tienen. Ese argumento es un argumento remanido. Sí, sí, sí. Y entonces vos decís, bueno, entonces obviamente todo civil tiene derecho a la legítima defensa. La pregunta es, y acá es donde se radica el eje en donde debe centrarse todo esto. Si el monopolio de la fuerza la debe administrar el Estado, y quien debe darte las garantías por el traslado constitucional de tu derecho a la defensa hacia las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales, es a dónde están las fuerzas policiales y de seguridad para que vos no... Y quien debe darte las garantías por el traslado constitucional de tu derecho a la defensa hacia las fuerzas de seguridad y las fuerzas policiales, es a dónde están las fuerzas policiales y de seguridad para que vos no te tengas que comprar el arma automática. Claro. Entonces, vos pagás impuestos para no tener que comprarte un arma. Vos lo que haces es cederle al Estado el contralor del uso de la violencia para no tener que ejercer la voz como si fuera el Far West y que el Estado te proteja del delincuente. Entonces yo no estoy en desacuerdo con que cada argentino pueda tener un arma previo análisis psicotécnico y previa instrucción en el manejo de armas para poder determinar desde el Estado si estás en condiciones o no de portarla, llevarla, tenerla o practicar tiro deportivo. Ahora, eso no quiere decir que como yo te entrego un arma, el Estado libera las calles para que vos te cagues a tiro con los delincuentes. El Estado debe garantizar la seguridad de los habitantes y debe garantizar que el delincuente no tenga las armas. Entonces, todo tiene que ver con el rol del Estado. Los liberales vuelven, en sus actitudes criminales de ideología de destrucción de la comunidad organizada, a decirte que también van a abandonar las calles y que te vas a tener que cagar a tiro con los delincuentes, mano a mano, a ver quién tiene un arma mejor, porque ellos no van a estar para defenderte. Mientras tanto, te dicen que sí van a estar para reprimirte si osás pensar y expresarlo en redes sociales de una manera que a ellos no les guste y te van a ir a buscar. Con lo cual, si estamos en un modelo de autarquía rumbo a una dictadura, que es el sueño húmedo que tienen estos degenerados, la realidad es que con manifestaciones populares de carácter emotivo no lo vamos a corregir. Por eso yo le preguntaba a Cristina, antes de la movilización de ayer, y a algunos compañeros intendentes y dirigentes con los que hablé previo a este episodio, si Cristina se iba a resistir al arresto, si Cristina iba a proponer una revolución, si Cristina estaba propiciando un 17 de octubre, o era nada más que lo que fue ayer, que era un encuentro con la gente para dirigirle la palabra, hacer un acto y nos vamos todos a casa. Porque entonces lo que estás haciendo es aceptar las reglas de juego del sistema republicano corrupto y corrompedor, en la cual vos no vas a romper el sistema. Cristina dijo, lo vamos a hacer en paz y un día volveremos. Cómo me gusta que la gente cante, que vamos a volver. Bueno, yo ayer le contesté, a mí me hincha soberanamente las pelotas escuchar esa pelotudez. ¿Volver a dónde? Volver de la chota. Si nosotros tenemos que volver es porque ellos van a volver. O sea, es un looping. Si los pueblos siempre vuelven, es porque ellos siempre vuelven. Entonces, estamos haciendo una definición del fracaso, de que no vamos a tener una victoria completa para que no vuelvan nunca más. Entonces Cristina te está diciendo, el pueblo se va a tener que preparar para volver una y otra vez. No, Cristina, olvídate. Yo quiero una victoria completa sobre el enemigo. No quiero una victoria parcial de 4 años en las urnas para que dentro de 4 años vuelva Macri, Milei o Alzogaray, o Martínez de Oso, Videla o Macera. Yo lo que quiero es una victoria definitiva. El peronismo debe terminar la disputa en la Argentina, definitiva, que entierre la posibilidad de que estos criminales, asesinos, traidores y vendepatria vuelvan a tener el control del Estado. Entonces, a la gente no se le puede prometer que va a haber una tómbola generacional y por ahí te tocan los años buenos, pero por ahí te tocan los años malos. Entonces, cada tanto vamos a volver y los pueblos siempre vuelven. Bueno, ¿y de dónde tenemos que volver? Otra vez de la oscuridad, de la represión, de la persecución, de la pobreza, de la marginalidad, de la destrucción de la Argentina, de la destrucción del plan estratégico, de la energía nuclear, de la tecnología, del INTA, del INTI, de ARSAT. ¿Cuántas veces lo tenemos que reconstruir, Cristina? ¿Cuántas veces hay que volver? ¿A dónde hay que volver? Y cuando volvés, ¿qué encontrás? La casa cada vez más destruida. Entonces, toda esa mística de somos la gente que gana la calle, somos el choripán, somos el peronismo del 45, no existe más. Los chicos, el 70% de los jóvenes sub 40, 70% sub 40 están de acuerdo con Cristina presa. 55% de la población está de acuerdo con Cristina presa.
O sea que los que no estamos de acuerdo y queremos su libertad, tenemos que entender de qué se trata, o no la vamos a construir nunca su libertad. Porque a Cristina le queda por delante, dentro del plan que ella misma trazó, que es decirle a la gente que acá hay que esperar, bueno, hay jubilados que se van a morir antes de que Cristina diga que volvimos. Hay chicos del Garraham que se van a morir, con padres que están esperando que eso no suceda. Hay gente sin trabajo que se va a suicidar porque tenemos altos niveles de problemática que se agudiza día a día de salud mental. Pero digo, eso no sería motivo más que suficiente, diga o no lo diga Cristina, como para tratar de encontrar un denominador común que de alguna manera te signifique modificar este status quo que es real, que el que vos estás planteando es real, es así. La gente está hecha mierda, lo está diciendo permanentemente, ¿sí? Cristina ayer quiso ser funcional al modelo y tirar un balde de agua fría. Cristina ayer quiso enfriar la protesta social. Les dijo, bueno, los pueblos vuelven, ya vamos a volver, hay que tener paciencia. Ahora seguramente se dedicará a armar las listas de la provincia de Buenos Aires, a ver quién es el candidato de la tercera, si es el hijo, el primo, el tío. Bueno, eso no es... Perdóname, Santiago, vos decís que Santiago, que Cristina, de alguna manera, no sé si intencionalmente o no, es funcional a Milei, o fue funcional a Milei, digamos, ¿sí? El Truman Show, la versión de Cristina, que puede mostrar a Cristina en el balcón, sale al balcón o no sale al balcón, después que sale, que grabó hacia la Plaza de Mayo y un poquito... no sé si me escuchan ahí porque creo que está ahora sí. Ahí te escuchamos perfecto, dale. Bueno, el Truman Show de la detención de Cristina y de sus días detenida por ahora son absolutamente funcionales al gobierno. No hay ninguna duda que todo esto que pasó estos días les es funcional al gobierno, que tapa la realidad social con la detención de Cristina, transforma a Cristina en el centro de gravedad de la discusión social, política, económica, filosófica a través de los medios analógicos y los medios digitales, y de esa manera el mundo olvida que tenemos un energúmeno psiquiátrico que firmó con el asesino criminal de guerra nazi de Netanyahu un acuerdo para darle pensiones a la población del Estado de Israel que quiera venir a vivir a la Argentina. Es increíble, digo, a ver, le niega el 7,2% de aumento a los jubilados y le da pensiones a los ex soldados israelíes, hermano. ¿Pero qué te pasa, la puta que te parió? Bueno, pero esto tiene que ver con su estado psiquiátrico, que es parte de la denuncia que... Sí, que la estábamos leyendo. De ratificar hoy. Que, a ver, en su demencia mesiánica, él cree que es Jesucristo, cree que es el Mesías judío, que él va a salvar al pueblo judío. Entonces, frente a un loco psiquiátrico demencial que tiene delirios mesiánicos, en donde él se cree que es el Mesías judío, estamos frente a eso, estamos frente a un loco que ha perdido cualquier dimensión de representación del Estado argentino, su pueblo y sus necesidades, y que opera en función de su locura mística. Digo, en la denuncia que vos hiciste, señalás una pericia psiquiátrica que le hicieron, donde vos señalás una pericia psiquiátrica que le hicieron, donde precisamente lo que señalan es esta disociación que tiene con la realidad, ¿sí? Guarda, esto no es un invento ni de Cuño ni de nada, esto lo dice un perito que le hizo la pericia psiquiátrica a Milei. Tenemos un presidente dos pericias, de las cuales pido la tercera en el marco de esta causa, sí. y explico en el aporte de pruebas reservado por qué hay que citarlo en esta causa la pericia, y es porque sus expresiones homofóbicas, racistas, sí, claro. Sus expresiones de odio hacia las mujeres profundo, obviamente su misoginia es brutal y está demostrada de manera cotidiana. Yo indico que hay dos posibilidades. Por un lado, su estado de perversión, bipolaridad y esquizofrenia psiquiátrica, y por el otro lado solo la maldad pura. Entonces le digo al juez que determine
si estamos frente a una persona malvada en términos de lo que implica la maldad pura, o estamos frente a un enfermo psiquiátrico con el uso del poder del Estado. Porque lo que tenemos que determinar es con qué perfil se está desarrollando este genocidio social en la Argentina y se están orientando los recursos del Estado argentino en función del beneficio de terceros estados. No, pero el único digo, estado que odia a Milei, perdóname. Perdona que termino. Sí. El único estado que odia a Milei es el Estado argentino. Él no odia ni el Estado de los Estados Unidos ni el Estado de Israel. Él odia ni el Estado británico. Él odia al Estado argentino. Su único odio hacia el Estado es hacia el Estado argentino. Con lo cual queda claro que sobre la base de todos los conceptos racistas, homofóbicos, sobre su construcción, empieza a formarse la propaganda de una doctrina antiestado argentino. Por lo cual, yo lo que le digo al juez es que debe determinar en función de qué actúa, porque estamos frente a una persona que está enferma psiquiátrica y no sigue tratamientos clínicos desde hace tantísimos años. O sea, es un enfermo suelto que se volcó al oscurantismo, al ocultismo, a las sectas religiosas, a los tarochantas, a todo lo que encontrara en el camino que tiene que ver con esa persecución de búsqueda de identidad a partir de todo lo que tiene que ver con lo místico no con el contacto con la realidad. Está perdido de la realidad. Por eso su bipolaridad y su esquizofrenia lo llevan a tener voces de mando o a creer que habla con el perro o a comunicarse con espíritus. Y ahora llegar al punto de creerse que es el Mesías judío. Entonces, en este esquema de locura demencial, yo le pido a la justicia que determine la calidad de la situación psiquiátrica, psicológica de este personaje y que determine en función de qué están tomando las decisiones, cuál es la condición de la toma de decisiones de quien está en la presidencia. A eso me refería. Estamos hablando del presidente, no estamos hablando de... Bueno, ¿sí? Bueno, a ver, mientras fue un loco psiquiátrico común, se afectaba a sí mismo únicamente, que es en los términos en que yo lo conocí, lo traté y siempre lo tuve caracterizado en esa función. Cuando asume responsabilidad pública, empieza a dañar a terceros y fundamentalmente daña a los terceros no nacidos, porque lo que está haciendo es destruir la comunidad organizada de los argentinos, afectando la vida futura de los habitantes de la Argentina que él no ha reprocreado. O sea, no solo afecta la vida de los presentes, sino del futuro, alguien que no tiene futuro porque no tiene hijos. Con lo cual, toma decisiones criminales sobre la vida de los demás sin afectarse a sí mismo, sin tener ningún correlato con el futuro que lo ate moral, éticamente, desde el punto de vista del afecto o desde el punto de vista de lo religioso o de lo que tiene que ver con los valores de identidad o de sangre. Es simplemente un mercenario, un francotirador que en su desvarío psiquiátrico toma decisiones en función de su cuestión mística y mesiánica. Eso lleva a poner al Estado argentino de rodillas en función de los intereses de otros estados, entre ellos el Estado de Israel, el Estado de Estados Unidos y el Estado británico. ¿Crees que va a prosperar esta denuncia que has hecho? Debería prosperar. No, pero conociendo... No, bueno, está bien, bueno. Comodoro Pi, Obviamente que la denuncia ya es pública, la acabo de ratificar, pasó obviamente a la fiscalía correspondiente con el acompañamiento de sobre reservado de la prueba acompañada, y ahora le queda a la fiscal la tarea de saber que la vamos a estar mirando y vamos a estar impulsando la correcta definición de lo que debe ser el inicio de un proceso contra Gerardo Milei, que obviamente en la denuncia puntual partimos de la base de hechos denunciados que se caracterizan de manera clara y expresa desde el punto de vista procesal jurídico y no de la opinión política, dentro de la violación de la ley de discriminación. Con lo cual, sabemos que tenemos base jurídica para que proceda la fiscal a impulsar la causa, sabemos que existen los hechos fácticos que demuestran la violación de esta ley y que a partir de esos hechos puntuales se abre la puerta del resto de la prueba aportada y de nuestro aporte a la fiscal para construir el segundo paso, y es por qué comete estas violaciones a esta norma, por qué construye una doctrina del odio,
porque yo ahí explico que alguien que se autopercibe superior, o sea que lleva adelante una visión nazi de la vida. Estamos, a ver, Sí, sí, sí. es la primera vez que lo cuento, pero para que se entienda. Sí. Porque la gente siempre dice cuándo. Bueno, el cuándo yo siempre expliqué, y el tiempo y la oportunidad lo pongo yo, porque obviamente, fíjense, qué acertado que estaré, que ayer Cristina tiró un balde de agua para enfriar el combate contra el gobierno. Cristina no pidió el juicio político contra Milei, Cristina no pidió el juicio político contra la Corte, Cristina no pidió el final de este gobierno, con lo cual fíjense qué acertado estoy en no jugar las cartas antes de tiempo, que después te aparece Cristina y te enfría la pelea. Entonces vamos a ir calentando el termotanque a medida que nosotros sabemos y medimos los tiempos de la reacción social. Por eso el cuándo es hoy, digamos, ¿sí? El cuándo es hoy. Hoy fue una parte, tenemos mucho más para seguir trabajando, y otra parte irá al pedido de juicio político ampliado la semana que viene que vamos a presentar en el Congreso, y otro será cuando yo ya esté en el Congreso en octubre y en diciembre estemos jurando y empiece ahí sí a bajar la artillería, porque vamos a estar en condiciones de administrar personalmente la información y no delegarla a traidores hijos de puta que supuestamente nos representan. Entonces, no vamos a adelantar un solo día en la administración de la información que no podamos nosotros consolidar y administrar. Claro. Porque sabemos que los que tenemos ahí adentro son traidores. Entonces, yo hoy por primera vez, te decía, le conté a la justicia y puse en consideración de la sociedad a partir de algunos elementos probatorios que oportunamente este desquiciado mental que hoy se dice judío me dijo a mí, en la oficina mía de la calle Bernardo Irigoyen, donde nació Canal 22, que siempre le iba a estar agradecido a los nazis y a Mengele, porque gracias a la clonación él había vuelto a tener a Conan. Entonces, la realidad... Repetí, por favor, repetilo. Que le iba a estar agradecido toda la vida a los nazis y a Mengele por la clonación, porque gracias a eso había vuelto a tener a Conan. Con lo cual, el que hoy se dice judío es un admirador de la ciencia nazi y un agradecido de Mengele. Bueno, entonces empecemos a aclararle a la gente de qué psiquiátrico estamos hablando, que pasa en sus desvaríos del ocultismo, que lo vincula casi a Himmler y sus proyectos ocultistas de la raza superior, y después termina diciendo en televisión que ellos son estéticamente superiores y que su modelo social es superior y que debe morir el socialismo. Bueno, solo en esas frases violó 8 veces la ley de discriminación. Lo que está claro, y le hablo a todos aquellos que vanamente le han creído el acting de su supuesta religión, que no lo es porque no tiene bautismo judío y no ha hecho la conversión, con lo cual también se autoproclama, digamos, de religión judía sin haber cumplido ninguno de los protocolos para hacerlo. Es un judío que admira a Mengele y a los nazis porque le devolvieron a Conan. Entonces la realidad es que todo es un disparate delirante que amerita un tratamiento psiquiátrico que debe impulsarlo fuertemente la justicia, y se lo hemos peticionado con prueba y elementos. Es un pibe que está absolutamente loco y psiquiátrico, absolutamente loco y psiquiátrico. Él asume que la clonación de Conan es casi un fenómeno en donde Conan resucitó. O sea, entonces estamos frente a un loco desquiciado, y su agradecimiento es a Mengele por los experimentos de clonación que se habían hecho en los campos de concentración. O sea, su supuesta lógica era que por fin la clonación era una realidad, él pudo pagar la clonación de Conan, y eso se lo debía a quienes habían desarrollado el proyecto de clonación, y eso eran los nazis. Bueno, ese es Gerardo Milei. No, ese es Gerardo Milei, que es nuestro Gerardo Javier, que es nuestro presidente, sí, y que es nuestro presidente y que, bueno, indudablemente vive en un mundo irreal, y por eso creo que todo esto... No, perdón. Él tiene estado de conciencia de que es un enfermo psiquiátrico, no se trata, y buscó y encontró, inducido también por su hermanita, la vendedora de tortas, sí, en el ocultismo, el secretismo, la magia negra y todo lo que tenga que ver con cultos satánicos y oscuros, la explicación irracional a su existencia anterior. O sea, él cree que tiene vidas anteriores, es un desquiciado completo y absoluto. Sí. Con lo cual, hay que entender el personaje. Nosotros tuvimos, para que se entienda y no se crea que hay animosidad, nosotros tuvimos un loco desquiciado que vivía con la misma dimensión y era miembro de la PDUE, de los católicos masones,
que fue el Brujo. Entonces, nosotros tuvimos a López Rega, Claro. que hacía sesiones espiritistas con el cuerpo de Evita. Entonces, locos psiquiátricos, oscurantistas, que han entrado en este tipo de delirio místico, hubo antes de Milei, y uno era supuestamente peronista y fue López Rega. Así que lo que estoy diciendo atañe a cualquier loco, no es este loco únicamente, es cualquier loco, ¿no? Ya tuvimos a López Rega nosotros haciendo ocultismo, tirando las cartas y diciéndole a Isabel que había que hacer sesiones de macumba para llevar adelante el gobierno. Bueno, ahora hay un loco que en vez de ser el asesor del presidente, es el presidente y está igual de loco, psiquiátrico, que el Brujo López Rega. Digo, vos obviamente no, esto es una pregunta que tiene respuesta tácita. Digo, vos tomás conciencia de lo que esto representa, digo, es decir, esto hoy debería, lo que estás diciendo vos en este momento, es decir, debería ser tomado por todos los medios del país, por todos los... no lo van a hacer. Bueno, debería, no pero ¿cómo no lo vas a...? A ver, yo te conozco hace años, es decir, vos jamás dirías esto si no tuvieras base para decirlo. Yo te conozco. Perdón, Trombetta. Vengo de tribunal, hermano. A todos los tarados que me preguntan una y otra vez, ¿nunca te denunció? No, lo denuncio yo a él. Claro. A ver si se entiende. A ver, no solo nunca me denunció, nunca me contestó ni me contestará, sino que si tiene ganas de contestarme, ahora tiene los tribunales de Comodoro Pi porque lo denuncié. Entonces, si yo digo que él me dijo a mí que él tiene conciencia que es un enfermo psiquiátrico y no se trata, y me lo dijo hace 8 años, 9, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos un loco psiquiátrico que hace 9 años que no se trata y se ha dedicado, según él mismo, al ocultismo y la mística buscando explicaciones de sus vidas anteriores. Estamos frente a un loco desquiciado que cree que conoció a Conan en el Coliseo. Claro. Entonces, es terrible. No hay mucho para explicar. No, pero igual, digo, guarda. Ahora, quiero que se entienda el marco de lo que estamos hablando. Sí. Por eso digo que no puede ser que Cristina, que es una mujer normal, acepte la detención de este régimen pasivamente, convocando a una paciencia que el pueblo no puede tener, teniendo un loco psiquiátrico en el gobierno. Entonces, ¿dónde falla el peronismo con la sociedad? Cuando los dirigentes que se autoperciben dirigentes de un pueblo que no está, porque la realidad es que no nos votan, se conforman con la fiestita de cumpleaños de mover micros para hacer un encuentro en la Plaza de Mayo y decir, mirá cuántos que somos. La realidad es que el día que Cristina se despidió del gobierno en esa plaza, había 1 millón de personas que no le pagó el micro a nadie. Iban solos a agradecerle a Cristina lo que había hecho en su gestión. Sí. Ayer no se repitió eso. Ayer hubo un núcleo de gente movilizado con estructura, faltó la gente espontánea y faltaron 900.000 personas. Con lo cual, lo que está claro es que el análisis que hay que hacer es dónde están todos los que se fueron. ¿Por qué los que le agradecían a Cristina no volvieron a estar ayer ahí para agradecerle a Cristina? Porque no pueden tomar el colectivo, porque no pueden pagar la SUBE, porque no tienen ganas, porque Cristina los defraudó, porque se hincharon las bolas después de Alberto Fernández, porque no le creen a Cristina, porque Cristina no avanza sobre este gobierno, porque Cristina le dice al muerto de hambre que se siga muriendo de hambre y tenga paciencia. Bueno, a ver, o porque aparecieron Grabois, Pérsico, Firmenich, el hijo, entonces la gente dice metete toda esa mugre en el orto, o te aparece el topo devoto, ¿entendés? El topo devoto que explique de dónde saca la plata para viajar por el mundo, que tiene el pasaporte lleno de sellos que no puede explicar porque no tiene plata para blanquear y justificar los viajes que hizo. Entonces, a ver, que vaya y le explique a su jefe en Cuba el tema de dónde tienen canutada la plata el topo devoto. Claro. Entonces, dejémonos de romper los huevos con mostrar a toda esa mugre, porque la sociedad sale corriendo cuando ve esa mugre. Entonces, el topo devoto estaba el otro día ahí porque es el papá postizo de Máximo. ¿Está bien? Entonces, el papá postizo de Máximo que vaya a terapia con Máximo, pero que no se lo muestren a la sociedad, porque la sociedad los desprecia. Los desprecia. A ver, Capitanich, el topo devoto, Sabatella, Grabois, Pérsico. Pero muchachos, ¿y ustedes creen que así alguien en la sociedad, un solo vecino de un solo intendente peronista, nos va a volver a votar frente a esa imagen? Es probable que muchos intendentes buenos, de buena gestión y queridos,
arriesguen sus municipios el 7 de septiembre por culpa de una nacionalización del conflicto en vez de la municipalización, que es ir a votar una elección provincial, y toda esta imagen de mierda termine boicoteando a los intendentes y intendentes nuestros terminen perdiendo sus distritos por culpa de toda esa mugre que mostramos. Entonces, es tiempo del sub-50, de la escaloneta peronista, de la juventud, del peronismo, no de la cámpora, que tienen 60 años y los huevos llenos de pelo. Es tiempo de pendejos con ganas, con espíritu del siglo XXI. Hay que limpiar la mugre que mostramos. Nosotros no podemos ir a la plaza con la mugre de Grabois. 90% de imagen negativa. Entonces, no se construye nada. Eso no es unidad. No se equivoquen. No se equivoquen. A todos esos los echó Perón de la plaza. No se equivoquen. El peronismo es otra cosa. El peronismo da trabajo, no roba planes sociales. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la centralidad de la oferta que le vamos a hacer a la sociedad. Cristina es un efecto colateral, no es la centralidad de nuestra lucha. Es un efecto colateral, es víctima, le pegó de costado la detención injusta por la cual está detenida, pero no es el epicentro. Claro. Esto intenta hacerlo TN. El que decide que Cristina es el centro de gravedad política no es la población, que ayer estaba en su casa oyendo a laburar. Es TN, es Clarín, es La Nación, es el gobierno el que construye contra Cristina porque les conviene. ¿Ustedes creen que si el gobierno no supiera que suma votos con esta polarización, con todos esos personajes siniestros, te prestarían las cámaras de televisión 24 horas? No sean ingenuos, muchachos. Déjame decir, hay millones, pero déjame leerte uno. Cuando Perón estaba preso, los trabajadores salieron a exigir su libertad. ¿Ayer a qué salieron? Me pregunta Frank. No, hasta ayer no salieron, ayer lo llevaron. Ayer mucha gente quería ir, no podía. La estructura del pejotismo puso los micros, los panchos y los llevaron. Y obviamente por eso el número de gente que estaba en la calle responde a la estructura y no a la espontaneidad. Porque si fuera espontáneo, tendría que haber 1 millón de personas. La gente va sola, se toma el tren, va caminando, cruza el riachuelo a nado. Ayer no había un 17 de octubre, muchachos. Ayer no había una explosión militante. Ayer había una estructura que hasta necesita, es una necesidad estructural sentir que había un motivo para mostrar un poco de fuerza frente a la posible derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. Entonces, una cosa es la necesidad política estructural y otra es la realidad electoral, No hay que confundirse. Bueno, quiero decirte que explotó todo esto, ¿sí? Achura dice, está bien, pero es su palabra contra la del presidente. Y no creo que haya pruebas de esa charla. Sí hay pruebas, hay testimonios, hay, pero no es una charla. Tiempo. Pero déjame no voy a perder tiempo. Está bien, no importa. Si hay... Siempre existe lo contrafáctico idiota de un descerebrado. Sí. Yo fui a tribunales, claro. Y obviamente lo que le dejé a la fiscal es para que la fiscal proceda, no para que un estúpido se entere. Y tampoco le voy a blanquear información a quien estoy denunciando. Lo que estoy haciendo es llevándolo al terreno donde hay que llevarlo para que las pericias demuestren, porque las pericias anteriores, como por ejemplo la que citó Sergio Tomás Massa en el debate presidencial, por la cual fue expulsado del Banco Central porque no pasó el psicotécnico, sí. Esa es una de las tantas pericias que también aportamos. Con lo cual, acá tienen que venir peritos psicológicos y psiquiátricos a hacer pericias sobre la cabeza de este demente para que el aporte de la definición esté tácitamente mostrado científicamente. Con lo cual, si fuera palabra contra palabra, existe la pericia para resolverlo. No es tan difícil. Santiago, wow. Terrible, sí, fuerte, contundente como siempre. No, pero bueno, un Santiago Cuño auténtico, recargado, pero auténtico, ¿sí? Veremos cómo sigue todo esto, Santiago. Es un día más en el que dimos un paso más hacia
el combate frontal contra este gobierno. Nosotros no tiramos baldazo de agua fría ni le pedimos paciencia a la gente. Nosotros les prometemos que vamos a ir al Congreso a echar este gobierno a patadas en el orto, a llevar adelante el juicio político, que es el único instrumento que nos va a liberar de esta mugre, que no hay que esperar que se mueran más jubilados, que no hay que esperar que se violen más las leyes ni las normas de convivencia, ni nos amenacen con la Gestapo y las SS de la borracha drogadicta del alcohol de Patricia Bullrich, ni hay que entrar en la locura del mesianismo delirante de un loco que se cree el Mesías judío y nos promete represión Mossad. Lo que hay que hacer es sublevar al pueblo argentino, ir al Congreso, sacar a patadas en la cabeza y en el culo el juicio político, disciplinar a todos los traidores que te tiran balde de agua fría para seguir con sus negocios políticos, porque ¿cuál es el juego de ser republicano y antirrevolucionario? Ser un reformista de mierda y decirle a la gente que se muere de hambre que lamentablemente no va a estar, que cuando el pueblo vuelva usted ya va a estar muerto. En el discurso de Cristina de vamos a volver un día. Sí. Bueno, la diferencia es que muchos de los que estaban en esa plaza, jugándola de progresistas, eran admiradores de Hugo Chávez Frías. Sí. La verdad que yo lo conocí a Hugo Chávez antes que fuera presidente, cuando era un militar sublevado del 4F, y la verdad que a Chávez no lo conformaron con decirle: mirá, Hugo, vamos a tener que negociar con los asesinos del Caracazo. Se los llevó puesto a todos. Hizo la reforma de la Constitución y transformó a Venezuela en la República Bolivariana de Venezuela. 5 trabajos remotos que puedes empezar este 2025 desde tu casa. Solo necesitas un celular. No se quedó a negociar con el régimen. Con lo cual, pregúntenle a Cristina si es la que lloraba en la tumba de Chávez, en el cuartel de la montaña, en el 4F, o es la Cristina que le dice a los jueces de la corte, corruptos, miserables, bolsas de mierda que le metieron presa, que no tiene problema en ir presa, aunque ella sepa que es víctima del lawfare. Bueno, Hugo Chávez se plantó y tomó el cuartel de la montaña. Después fue preso, pero desde una posición revolucionaria que lo hizo presidente poco tiempo después. Si ir en cana pasivamente, aceptando el modelo y discutiendo los jueces en el Senado. Yo vengo de un juzgado que subroga rafecas porque no tienen juez hace 3 años. Claro. La mitad de Comodoro Pi no tiene jueces. ¿Sabe por qué no tiene jueces? Porque el modelo republicano negocia a los jueces en el Senado. Y entonces, como las fuerzas políticas en el Senado, históricamente la mayoría la tuvo el peronismo, los jueces que mandaron en cana a Cristina no son de Macri, son los que nombró el PJ. Que la gente no boludee y no se coma las curvas. Los senadores, la mayoría en el Senado, la tuvo el peronismo durante la mayoría de toda esta democracia, por no decir el tiempo completo de la democracia, y los jueces que salieron de ahí salieron con acuerdos del Senado. ¿Saben qué es el acuerdo del Senado? Rosca miserable republicana. Dame un juez para mi prima y yo te doy uno para tu amante. Bueno, así se construye la justicia argentina y así fue en cana Cristina. ¿Se entiende? Uno de los jueces que mandó cana a Cristina fue ministro de Justicia de Kirchner. Claro. Sí, claro. Entonces, ¿de qué carajo estamos hablando? Expliquémosle a la gente la verdad y dejemos de pelotudear. Cristina está presa porque es una reformista, republicana, liberal, socialdemócrata. No es peronista revolucionaria. Entonces, en su propio esquema, cayó en su propia trampa. ¿Y saben por qué Cristina está presa? Porque no dio el acuerdo para el juez Lijo. ¿Y saben por qué Cristina se quedó con la presidencia del PJ? Porque le prometió a Servini Cubiría que le iba a hacer juez al hijo. ¿Entendés? Entonces, y Servini Cubiría le dio el PJ y no le pudieron cumplir a Servini. El hijo pobre todavía no es juez, porque no hubo acuerdo en el Senado. Entonces, terminemos con la rosca miserable y de enseñarle a la gente y pedirle a la gente humilde, que ayer se volvió cagada de frío en los micros a la casa mientras Cristina tomaba té en el departamento donde está detenida. Dejemos de pedirle a esa gente que entienda que un día vamos a volver. Yo quiero llenarle el plato de comida hoy, quiero que los pibes del Garrahan tengan solución hoy, quiero que los jubilados tengan la solución hoy, quiero el juicio político hoy, quiero el combate contra este gobierno hoy, que quiero que caiga Milei y Villarroel hoy. Entonces, a mí con balde de agua fría de vamos a volver, que me chupen la pija. Gracias, Clarito. Santiago. Impresionante.